Hola, hola. Buenas noches. Hoy es 7 de octubre del 2020. Mi nombre es Gabriel Alejandro Jorge. Pertenezco al Ministerio Apostólico Internacional Camino de Vida. El mismo está en la calle Saavedra 426, Tristán Suárez, partido de Seiza, provincia de Buenos Aires. Bendiciones Alicia, bendiciones Apóstol Waldo, bendiciones Apóstol Karina. Como decía, estaba en Tristán Suárez, el partido de Seiza, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estamos juntos con los líderes, pastores y apóstoles de la iglesia, del ministerio. Estamos todos los días, de lunes a lunes, a las 4, a las 16, 18, 20, 22 y 30. Buenas noches, Caro, bendiciones. También nos pueden seguir por YouTube, en el Voz de Alerta, en el canal Voz de Alerta. Ahí todas las palabras, todas las predicas que dieron los apóstoles y los pastores, y las palabras que dan los líderes y los miembros del ministerio se pueden ubicar ahí, se pueden encontrar ahí, si se pierden los vivos en esos horarios. Los líderes del ministerio son el apóstol Waldo Cabral y el apóstol Karina Ambrico. Son nuestros padres espirituales del ministerio, y yo lo llamo nuestro abuelo espiritual, es el apóstol Rosendo de Santiago, al cual le mandamos saludos también, y a la comunidad de Santiago. Hoy es un día lindo, como dije, 7 de octubre, está haciendo unos 24 grados, estuvo agradable, y esta palabra que les hacemos llegar tiene como idea, como objetivo, poder conocer un poco más al Padre, llevar un poco más de esperanza para el que no lo tenga, y poder ser salvo, en definitiva. Porque la única forma de obtener eso es conociendo a Dios, y si uno no lo da a conocer, no explica, no enseña, no habla, no comenta sobre él, es muy difícil que alguien que no conozca pueda saber del Padre, ¿no? Bendiciones, Elina, buenas noches. El apóstol los domingos nos dio unas palabras, y esta semana estamos un poco purgando sobre la misma, ¿no? Hablaba sobre el tema de la necesidad de tener pastor, y sobre todo los cristianos necesitan tener un pastor. Buenas noches, Dani, Romy, saludos a Dani. Entonces, la semana pasada hemos hablado de lo que era un pastor. Un pastor, en pocas palabras, en la vida real es un guía, es una persona que guarda, que apacienta, que tranquiliza al rebaño. Si vamos al uso humano, un pastor es alguien que protege a las ovejas, a los corderos, a las cabras, las guía, las lleva de comer, a pastorear, a alimentarse, a tomar agua, y las protege de los depredadores, que principalmente son los lobos o cualquier tipo de depredador. Por eso digo que nos guarda, nos guía y nos apacienta y tranquiliza. Tener un pastor en el rebaño, tener un pastor hace que el rebaño se tranquilice. Buenas noches a Analia, bendiciones. Y eso llevado a la vida espiritual va a ser exactamente lo mismo. Cuando uno tiene un pastor, alguien que lo guíe de forma espiritual, lo guarde, lo tranquilice, bendiciones, Mauro, hace el mismo efecto, hace que las personas
estén en paz, tranquila, y que los lleve por el buen camino. Cuando una oveja se aparta del rebaño, y si se le escapa al pastor, puede perderse, puede ser devorada o atacada por algún depredador, o puede inclusive no volver nunca más al rebaño, ir lo que le decimos por el mal camino, y alejarse, y quién sabe, quizás hasta muera por no poder comer. Por eso es importante que el pastor esté atento a eso, y que mantenga y cuide al rebaño. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando una persona se aleja de la vida en Cristo, está al acecho del lobo, al acecho del diablo. Que el diablo no lo va a llevar por un camino, al contrario. Uno solo, sin ayuda del Padre, la vida es muy difícil. Hay muchas tentaciones, muchos peligros, y estamos a las mercedes de los depredadores, que lamentablemente son siempre más astutos, más vivos, quizás más fuertes que uno mismo, y que sin la ayuda de Dios y de Jesucristo y de nuestro pastor, nos vemos en desventaja. Así que es importante el pastor, sí. Y durante la palabra estaba preparando, el Espíritu medio como me llevaba un poco, me mostraba varias cosas, y me mostró sobre Samuel. Samuel, el hijo de Ana. Ana, una persona que no podía tener hijos, le hace una promesa a Jehová, que si lograba tener un hijo le iba a dar su vida a Dios, y así hace. Una vez que Samuel lo logran destetar, o sea, logran que ya no dependa de la madre para comer, la madre Ana lo entrega a Jehová. ¿Y a quién lo entrega a Jehová? Lo lleva a Elí, que en ese momento era el pastor, era el representante de Jehová en la tierra en ese momento, en ese lugar. O sea, siempre la vida nos pone, Jehová, Dios, siempre nos pone a alguien que lleva ese apodo, ese entendimiento del nombre pastor. Alguien que lo va a guiar, él guía, le enseña, lo guarda, lo protege a Samuel. Más allá que los hijos de Elí se portaban mal, y Dios tuvo su justicia hacia con ellos, Jehová también reconoció a Samuel como una persona fiel, una persona confiable, una persona que realmente amaba a Dios, y así lo puso sobre todas las personas como representante de él. Inclusive ahí en la palabra muestra cómo al principio al único que escuchaba a Samuel era a Elí. Cuando Dios buenas noches Daniel, bendiciones también, cuando Dios le habla 3 veces, dice Samuel, Samuel, Samuel escucha la voz y va a Elí y le dice que necesitaba. Hasta que la tercera vez Elí se da cuenta que no era el que lo llamaba a él, sino que el que lo llamaba era Jehová. Y bueno, ahí Samuel, después de un tiempo, no en forma inmediata, conoce la voz de Dios, y Dios le habla, Jehová le habla. Y bueno, ahí después sigue la historia de Samuel con su reinado y sus bendiciones. Pero aquí voy con esto, a que Dios siempre nos pone a alguien, nos pone un guía, nos pone un maestro, nos pone una persona que nos tranquiliza, una persona que nos enseña, que podríamos llamarlo como Jesús lo dijo, como el pastor. Alguien que protege, que guía, que cuida,
Y alguien como Dense lo dijo Jesús. Jesús nos habla del pastor, nos habla del buen pastor y nos dice que Jesús conoce a todas sus ovejas y que todas sus ovejas conocen a Jesús, conoce su voz y a través de eso Él las puede guiar. Eso es un buen pastor, alguien que conoce a su rebaño, a su congregación, alguien que no solo escucha sino acciona. Y hay una palabra que es muy significativa, que está en Juan, en el capítulo 10, donde dice en el versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y luego arrebata las ovejas y las dispersa. Bueno, la palabra que continúa. O sea, en esta palabra Jesús dice: yo soy el buen pastor, el cual, como buen pastor, también da su vida por las ovejas, o sea, Él está dando su vida para proteger. Y en esta palabra un poco muestra lo que escribió antes Juan, en el capítulo también 10, donde dice la palabra del redil, donde dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es el ladrón y el asaltador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y las ovejas llaman por nombre y lo saca. Cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Acá lo que le está diciendo es que las ovejas siguen al pastor, y cuando realmente el pastor viene de Dios, y el pastor es el que dijimos guía, el pastor es el que lo lleva por el buen camino, el pastor es el que le enseña y que las cuida, y esas ovejas lo reconocen al pastor como tal, van a estar protegidas, van a estar cuidadas. ¿Quién es nuestro pastor? Jesús. Jesús se define como nuestro pastor. Pero Jesús, como también hizo Dios, hizo Jehová, tiene personas que trabajan, que actúan, que pertenecen también a su rebaño, que son los que nosotros conocemos como pastores, como apóstoles, en los distintos ministerios, que son un poco lo que hacen un poco este camino, nos ayudan. Volviendo al ejemplo que decía de Samuel no conoce a Jehová hasta cierto un tiempo, y mientras tanto lo reconoce a Elí como alguien que venía que hablaba a través de Jehová y al cual le enseña. Pero nosotros tenemos que hacerlo un poco lo mismo, seguirlo al pastor, al líder, al padre espiritual de cada congregación, buscar su guía, su consejo. ¿Y qué sucede si no tenemos eso? Pasa lo que les pasa a las ovejas cuando pierden al pastor o se pierden del rebaño. Están a la merced del depredador. Puede pasarle cualquier cosa, se puede accidentar, se pueden morir, se pueden caer de un peñasco. Pueden pasar muchas cosas. Y en la forma espiritual pasa lo mismo. Cuando nosotros nos alejamos del rebaño, cuando nosotros nos alejamos de la vista del pastor, nos puede pasar exactamente lo mismo. ¿Qué significa? ¿Que tenemos que estar atentos al pastor? No, tenemos que escuchar su voz y estar siguiéndolo, como dice Jesús, al pastor. Cuando el pastor nos llama, seguirlo, que Él nos va a guiar.
Después sí, muchas podrán decir, sí, pero el pastor que yo tengo no me lleva por el buen camino. Bueno, acá en la palabra, en Juan, en el capítulo 5, en el versículo, perdón, en el capítulo 10, en el versículo 5, dice que si es un extraño no lo van a seguir. O sea, si uno entiende y el Espíritu dice que no viene de Dios, no lo siguen. O sea que tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que buscar a nuestro pastor, buscar nuestra guía. Siempre con los ojos puestos en el Padre, en Jesús y en la persona que Jesús ponga en hacerlo. En la antigüedad, como en el Viejo Testamento como en el Nuevo, siempre Dios pone, o Jesús pone a alguien para que actúe con ellos. Estaban los profetas, los apóstoles, había evangelistas, había personas, había pastores, distintos tiempos, distintas épocas, pero siempre alguien que podía hablar con Jehová, con Dios, con Jesús, y que lo transmitía a sus otros hermanos. Redondeando, ¿podemos estar sin pastor? No. Si estamos sin pastor, estamos sin Jesús, porque de hecho el que es pastor nuestro es Jesús. Entre nosotros y Jesús, quizás porque no estamos preparados, como no estuvo Samuel en su momento, hay una persona que Dios puso en el camino. En nuestro caso, en nuestro ministerio, se llama, para mí, por lo menos, el apóstol Waldo y el apóstol Karina, o el apóstol Rosendo. Más allá de que hay otros pastores, como el pastor Hugo, el pastor Marcelo y su familia, uno siempre tiene que elegir, tiene que pertenecer. ¿Sí? Nosotros solos no llegamos a ningún lado. Así que busquemos a esa persona que nos guíe, busquemos a esa persona que entendamos nosotros, que entendamos que viene a través de Dios y a través de Jesús. Y si dudamos de esa voz, bueno, busquemos a otro. Tenemos libre albedrío, pero no dejemos de pertenecer. Cuando estamos solos, no somos nadie. Y por último, hay una palabra que resume todo lo que le dije hasta ahora, que sigue estando en Juan, en el capítulo 10 también, en el versículo 14 y 15, que dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué está diciendo ahí? Que si nosotros somos sus ovejas, las ovejas de Jesús, Jesús va a poner su vida por nosotros. Él va a responder por nosotros ante el Padre y ante quien sea. Así que, qué mejor palabra para entender que necesitamos estar bajo la protección del pastor. Y siguiendo el ejemplo, como dije antes, de Dios y de Jesús mismo, de los pastores terrenales, por decirlo, otro hermano que está más, que Dios puso en nuestro camino, como son los apóstoles, los pastores, los profetas. Sigámoslos. No nos apartemos, no nos quedemos solos, no nos alejemos del rebaño, no nos dejemos tentar por los depredadores, que lo único que buscan es justamente matarnos, depredarnos, comernos, destruirnos, hacer que nos alejemos para que seamos una presa fácil. Así que, hermanos, busquen su pastor, cuando lo encuentren, síganlo, oren, hablen con el Padre. Jesús siempre está, porque el Espíritu Santo y Dios para responder. Y los hombres que puso el Padre en nuestro camino, escuchémosle,
dejémonos guiar por ellos. No nos cortemos solos, no seamos individualistas. Al contrario, hay un mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que ese mandamiento lo tenemos nosotros como lo tienen nuestros pastores, y esa es la ley. Hermanos, esa es la palabra, lo que les quería compartir hoy. Un cristiano sin un pastor no se puede decir cristiano, pero no lo es. Un cristiano con pastor, un buen pastor, es un cristiano que puede o va por el buen camino. ¿El pastor se puede equivocar? Sí, pero el que responde es Dios. Si Dios nos pone un pastor y el pastor se equivoca, es un problema entre el pastor y Dios, no nosotros. Nosotros pertenecemos a Dios, pertenecemos a Jesús, y Jesús da su vida por nosotros. Las personas que están entre medio, los pastores, los padres, los apóstoles, tenemos que confiar a ellos como confiar en Dios. Si nosotros confiamos en ellos como confiamos en Dios, el que responde es Dios. Así que, hermanos, entréguense en sus ministerios, en sus iglesias, en sus congregaciones, empiecen a escuchar a sus pastores. Si dudan de ellos, busquen otros, pero no estén solos, porque la oveja sola es factible que no llegue muy lejos. Así que, hermanos, nada más, que tengan muy buenas noches, que tengan muchas bendiciones para todos ustedes, su familia. Espero que esta palabra les pueda llegar a servir, les sea de bendición. Aprovecho para saludar a Marcela, a Ezequiel, saludos, Toti, a María, bendiciones, y a todos los que puedan escuchar esta palabra ahora o más adelante, que les sea de bendición, que su familia tengan la bendición, y que ustedes mismos sean los pastores de su familia que no está congregada. Guíenlas para el camino del Padre, que le va a ser no solo de bendiciones para ellos, sino para ustedes mismos también. Así que nada más, que Dios los proteja, los bendiga, que podamos escuchar la voz de nuestro pastor Jesucristo, y que nos ponga siempre en nuestro camino gente que venga del Padre, en este caso los apóstoles, entre el ministerio, para que nos aconsejen, nos guíen y que nos hagan llegar al feliz destino, como creo que todos buscamos, que es estar sentado en la mesa del Padre. Nada más, que tengan muy buenas noches y bendiciones.